Imagina un personaje tan misterioso y fascinante que apenas necesita una pequeña mención en la Biblia para generar siglos de debate y especulación. Ese es Enoc, bisabuelo de Noé, y uno de los personajes más enigmáticos de la historia bíblica. Enoc es descrito simplemente como alguien que caminó con Dios y luego desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta simple frase ha sido suficiente para cautivar a generaciones, sugiriendo una relación única e íntima entre Enoc y lo divino. Pero la verdadera magia de Enoc no se encuentra solo en el Génesis. Es en su libro homónimo donde se desvela un relato absolutamente fascinante, lleno de misterio, viajes celestiales y revelaciones que van mucho más allá de lo que se menciona en la Biblia. En el libro de Enoc, se nos presenta a este patriarca como el testigo privilegiado de secretos apocalípticos, viajes por los cielos y revelaciones sobre el funcionamiento del universo. Su papel va más allá de ser un simple observador. A lo largo de sus viajes, Enoc es llevado por los ángeles a rincones del cosmos que pocos podrían imaginar. Este texto nunca fue incluido en la mayoría de las Biblias que conocemos actualmente. Pero, ¿por qué? ¿Qué secretos encierra este libro que llevaron a las autoridades religiosas a mantenerlo al margen del canon sagrado? Algunos dicen que el contenido era demasiado revelador, que los secretos que Enoc conoció y compartió no debían ser del conocimiento de todos. Otros sugieren que sus visiones y encuentros celestiales resultaban demasiado controvertidos para los líderes religiosos de la época. ¿Qué tan profundo es el conocimiento que se nos ha ocultado? Vamos a descubrir la verdadera historia contada en el libro de Enoc y a revelar todos los fascinantes secretos y misterios que no quieren que sepamos. Vamos a buscarle los 3 pies al gato. Desde el principio de los tiempos, mucho antes de que las civilizaciones humanas dejaran su huella en la Tierra, existían seres que habitaban un reino más allá de nuestra comprensión, los vigilantes, ángeles de impresionante poder y sabiduría, enviados por Dios para cumplir una misión crucial, proteger y guiar a la humanidad en sus primeros pasos. Era una época en la que la línea entre lo divino y lo terrenal aún se dibujaba de manera incierta, y los misterios de la creación se desplegaban con belleza y temor a partes iguales. Los vigilantes eran custodios celestiales, observadores eternos que se encargaban de velar por el bienestar de la humanidad. No eran dioses, pero sus capacidades los hacían parecerlo a los ojos de los hombres. Desde su posición privilegiada, veían cómo las comunidades humanas se formaban, cómo las familias se alzaban y caían, cómo las pasiones y los miedos que daban forma a la humanidad fluían como un río sin fin. Durante un tiempo, cumplieron con su propósito sin dejarse arrastrar por los deseos ni las emociones que caracterizan a los mortales. Pero los vigilantes, a pesar de su naturaleza divina, no eran inmunes a las tentaciones. En su largo tiempo observando la vida terrenal, algo comenzó a cambiar. Al principio, fue solo una chispa. Las hijas de los hombres, mujeres de una hermosura tan pura y natural, comenzaron a encender en estos ángeles sentimientos que nunca debieron conocer. Con el tiempo, la admiración se transformó en deseo, y lo que era sagrado se tornó peligroso. Los vigilantes comenzaron a descender de los cielos, desobedeciendo las leyes que Dios había establecido para ellos. Dejaron sus moradas celestiales y tomaron forma humana para caminar entre los hombres. Estas apariciones causaban asombro, ya que los ángeles tenían una presencia luminosa y majestuosa que los distinguía de cualquier criatura. Las hijas de los hombres, atraídas por su poder y magnificencia, los aceptaron como amantes, y de estas uniones prohibidas surgieron los Nepilim. Los Nepilim eran criaturas híbridas, gigantes de una fuerza y tamaño abrumadores, que pronto empezaron a dominar la tierra. Sus pasos hacían temblar el suelo, y los ecos de su risa resonaban con un poder que hacía que los hombres se estremecieran. Eran tanto una bendición como una maldición, seres de una magnificencia sobrehumana, pero también de un apetito desmedido por el poder y la violencia. Los pueblos humanos comenzaron a temerlos, pues gobernaban con puño de hierro y no conocían límites. Pero la transgresión de los vigilantes no se detuvo ahí. Los ángeles, cautivados por sus nuevas vidas terrenales, empezaron a desvelar los secretos más profundos y sagrados de los cielos. Compartieron con los humanos conocimientos que no estaban destinados a los mortales: los misterios de la hechicería, la lectura de las estrellas, la creación de armas y las artes de la belleza y la seducción. Enseñaron a las mujeres a embellecerse con tintes y adornos, y a los hombres a forjar metales para la guerra.
La humanidad, en su asombro, abrazó este conocimiento. Pero la sabiduría no venía sin precio. Con la metalurgia, los hombres aprendieron a fabricar espadas y lanzas, lo que condujo a guerras más brutales. Con la hechicería, se abrieron puertas a fuerzas oscuras que nunca debieron ser despertadas. El mundo, que había sido un lugar de belleza y misterio, comenzó a teñirse de violencia y pecado, mientras los Nepilim, con su presencia avasalladora, amplificaban la desdicha y el caos. El mundo se había transformado. Lo que antes era un paisaje de belleza y paz, se había convertido en un escenario de desorden y violencia. Las huellas de los Nepilim marcaban la tierra con cicatrices profundas, y la humanidad, que había sido cuidada y observada por los vigilantes, se encontraba ahora a merced de un caos que nunca habría podido prever. Los dioses caídos, antaño resplandecientes guardianes de la creación, vagaban por la tierra que ellos mismos habían corrompido, observando con remordimiento y terror lo que su desobediencia había desatado. Pero Dios, cuya paciencia y sabiduría eran tan vastas como el universo mismo, no iba a permitir que esta rebelión quedara sin castigo. Desde su trono celestial, Él convocó a las fuerzas de los cielos. Los ángeles leales fueron enviados como heraldos, portadores de la ira divina, y el juicio comenzó a caer sobre los vigilantes. Uno de los mensajeros más poderosos, el arcángel Miguel, fue encargado de llevar la sentencia. Con una voz que resonaba como un trueno, Miguel descendió a la tierra y se plantó ante los vigilantes, quienes, por primera vez, sintieron el peso de la verdadera desesperación. El juicio fue implacable. Serían encadenados y lanzados a las profundidades del abismo, encarcelados en una oscuridad eterna hasta el día del juicio final. Las cadenas forjadas por el poder celestial eran irrompibles, y las tinieblas que les aguardaban estaban más allá de cualquier sufrimiento imaginable. Pero no todos los vigilantes se sometieron en silencio. Afligidos por el destino que les aguardaba y conscientes de las consecuencias de sus acciones, se desesperaron y buscaron la intercesión de alguien que pudiera hablar en su nombre ante el Señor. Fue entonces cuando surgió el papel de Enoc, un hombre mortal, pero extraordinario, conocido por su rectitud y su cercanía con Dios. Los vigilantes, abatidos por la desesperación, enviaron a Enoc como mediador. Le suplicaron que intercediera por ellos, que llevara sus plegarias y súplicas al cielo y abogara por su perdón. Se arrodillaron ante él, criaturas de majestad caída, con sus ojos llenos de un arrepentimiento que parecía casi humano. Enoc, con su corazón compasivo y su sentido de justicia, aceptó la misión. Ascendió a las alturas y fue llevado ante Dios, donde los tronos resplandecían con una luz más brillante que 1000 soles y las voces de los ángeles cantaban himnos eternos. Allí, en ese reino donde el tiempo se detenía y la eternidad reinaba, Enoc presentó las súplicas de los vigilantes. Habló con palabras sinceras, expresando el profundo arrepentimiento de aquellos ángeles caídos, esperando que, quizás, la misericordia de Dios pudiera suavizar la severidad del castigo. Pero la respuesta fue inamovible. Dios, en su justicia perfecta, escuchó a Enoc, pero también le reveló la gravedad de los pecados cometidos. Los vigilantes no solo habían transgredido las leyes divinas, habían desvelado secretos sagrados que nunca debieron ser compartidos, corrompiendo la creación y sumiendo a la humanidad en un sufrimiento que tendría repercusiones eternas. No habría indulgencia ni clemencia. El juicio se mantendría firme, y los vigilantes serían desterrados a las tinieblas para expiar sus transgresiones. Enoc regresó con el mensaje divino, y los vigilantes escucharon su destino con corazones pesados y espíritus quebrados. El orgullo que una vez los había llevado a desafiar a Dios, se desmoronó en un abismo de desesperación. Encadenados y aprisionados, fueron arrojados a las profundidades de la tierra, donde las sombras eran tan densas que hasta la memoria de la luz se desvanecía. Allí, en la soledad más absoluta, aguardaban el día en que serían llamados nuevamente, no para encontrar redención, sino para enfrentar el juicio final. Enoc, habiendo cumplido su papel como mediador, se convirtió en una figura de reverencia y misterio, un testigo de la caída de los seres más puros y un recordatorio viviente de que incluso los ángeles pueden caer, y que la justicia de Dios, aunque implacable, es también un acto de orden y equilibrio. A lo lejos, las ciudades y aldeas humanas, ahora sumidas en el caos y la corrupción, se retorcían bajo la sombra de un mundo que había perdido su equilibrio. Las huellas de los Nepilim eran profundas y marcaban la tierra como cicatrices abiertas,
recordatorios de la violencia que habían sembrado. Donde alguna vez había florecido la belleza y la bondad, ahora reinaban el miedo y la anarquía. Los hombres, tentados y pervertidos por los secretos divinos desvelados por los vigilantes, ya no reconocían la simplicidad de la vida que Dios había diseñado para ellos. La paciencia del Creador había alcanzado un límite. Él, que había visto con amor cómo los humanos nacían y crecían, ahora miraba con tristeza cómo la corrupción se extendía como un veneno. Los corazones de los hombres se habían endurecido, y la tierra misma parecía gemir bajo el peso de tanta iniquidad. Los pecados de los vigilantes y los estragos de los Nepilim habían contaminado la creación hasta su núcleo. Era un mundo en ruinas, y solo una purga podía restaurar su pureza original. Fue entonces cuando Dios tomó su decisión. Se acercó el momento del gran juicio, y la tierra, aún ignorante de lo que se avecinaba, comenzó a sentir el cambio en el aire. Nubes pesadas y oscuras empezaron a acumularse en el cielo, como heraldos de una tormenta sin precedentes. Los animales en los campos se inquietaron, y el viento trajo consigo un frío que parecía envolverlo todo con una premonición de destrucción. Dios, en su sabiduría y justicia, había decretado un diluvio, una inundación tan vasta y poderosa que limpiaría la tierra de la corrupción que la había devorado. El cielo se oscureció como un presagio de lo que estaba por venir. Se reunieron nubes negras que presionaban la tierra como si fueran una enorme losa, y el aire se llenó de una inquietante electricidad. Finalmente, las aguas comenzaron a caer. Era más que una simple lluvia, era un diluvio de proporciones cósmicas, un torrente que no discriminaba. Las aguas se desataron con una fuerza implacable, inundando valles y borrando montañas, arrasando todo lo que encontraba a su paso. Las ciudades fueron barridas, y las imponentes construcciones de los Nepilim no pudieron resistir la furia de la naturaleza. Los Nepilim, aquellos gigantes que una vez habían gobernado la tierra con una crueldad que no conocía límites, vieron cómo su poder era inútil frente a la inmensidad del diluvio. Su fuerza física, que había sembrado terror en los hombres, no podía salvarlos de las aguas que crecían sin piedad. Uno por uno, fueron tragados por las profundidades, y su rugido se apagó en el abismo líquido, dejando tras de sí un silencio absoluto. Pero no solo los Nepilim fueron castigados. En el cielo, el juicio final se selló para los vigilantes. Los ángeles caídos, que habían descendido a la tierra por deseo y orgullo, fueron encadenados y arrojados al abismo más oscuro. Allí, en un lugar de tinieblas eternas, los vigilantes aguardarían su castigo definitivo, alejados de la luz de Dios, sin redención, encadenados hasta el fin de los tiempos. La tierra, purificada por las aguas, se convirtió en un vasto océano. El diluvio había limpiado la corrupción, devolviendo al mundo una pureza que no había conocido desde los días de su creación. El libro de Enoc nos enseña que incluso los seres más poderosos no están por encima de las leyes que rigen el orden del universo, que la búsqueda de poder y deseo desmedido siempre lleva a la destrucción, y que la corrupción, aunque poderosa, no puede durar para siempre. La historia de los ángeles caídos es una de las historias principales, pero realmente, ¿por qué este texto fue excluido de la Biblia? Antes de profundizar más en este polémico tema, analizaremos qué otros temas nos desvela el libro de Enoc, para comprender mejor las supuestas razones de por qué excluyeron este texto de los cánones bíblicos. El libro de Enoc es un portal hacia un mundo donde las visiones apocalípticas se despliegan con una intensidad y majestuosidad abrumadoras. A través de sus páginas, se nos lleva a un viaje épico que revela los secretos del juicio final, la esperada segunda venida del Mesías, y una gloriosa descripción del reino celestial que promete tanto terror como esperanza. Enoc es llevado por los ángeles a los confines del universo. Sus visiones comienzan con el fin de los tiempos, un espectáculo cósmico donde la justicia divina finalmente desciende sobre la tierra para corregir los errores cometidos tanto por ángeles como por hombres. Se abren abismos de fuego y oscuridad donde los ángeles caídos, aquellos vigilantes que traicionaron su propósito divino al unirse con las hijas de los hombres, son lanzados sin piedad. Estos seres, que una vez brillaron con la gloria del cielo, son encadenados y condenados a una eternidad de sufrimiento. Los abismos arden con llamas que nunca se extinguen, y las tinieblas son tan densas que no hay memoria de la luz. El castigo es absoluto, y la justicia de Dios, implacable. Pero no solo los ángeles caídos reciben juicio. Enoc observa cómo los pecadores entre los humanos también enfrentan la ira divina. Aquellos que abrazaron la corrupción,
que se dejaron tentar por los secretos prohibidos desvelados por los vigilantes, las artes de la guerra, la hechicería y el conocimiento de las estrellas, son barridos por el juicio que desciende con fuerza imparable. Es un panorama de desolación y limpieza, un proceso necesario para restaurar el orden en un mundo contaminado. Sin embargo, la visión de Enoc no es solo una historia de castigo y destrucción. En el horizonte, surge una esperanza que brilla con fuerza renovadora, la segunda venida del Mesías. Enoc contempla este momento con asombro y reverencia. El Mesías no llega como un simple redentor, sino como un conquistador glorioso, un juez divino que cabalga con una legión de ángeles resplandecientes. Sus ojos son llamas de fuego, y su voz, como un trueno que sacude los cielos y la tierra. La creación entera tiembla ante su presencia, y los pecadores se ven expuestos en su impiedad, sin lugar donde esconderse. Pero para los justos, el Mesías es el portador de la salvación, un símbolo de promesa y victoria. Y entonces, Enoc es llevado más allá, más alto, hasta el mismo reino celestial. Aquí, las palabras casi no alcanzan para describir la gloria que se despliega ante sus ojos. El trono de Dios se erige en el centro de todo, rodeado de ríos de luz líquida que fluyen como corrientes de oro y plata. Serafines y querubines vuelan alrededor del trono, cantando himnos que resuenan con una melodía eterna, una música tan sublime que llena cada rincón de este reino. Dios se encuentra sentado en su trono con una majestuosidad que hace temblar el universo. Su presencia es una combinación perfecta de poder y misericordia, una luz cegadora que no deja lugar a la oscuridad. En este reino celestial, Enoc contempla a los justos. Aquellos que han vivido según las leyes divinas, que han resistido la tentación y han buscado la verdad, son recompensados con una vida eterna de paz y alegría. Sus almas brillan como estrellas, y sus corazones laten al unísono con el amor divino. Aquí, no hay sufrimiento ni muerte, solo la constante presencia de Dios, que es como un sol eterno, irradiando calor y luz que nunca disminuyen. El reino celestial es una visión de perfección, un destino al que solo los más puros pueden aspirar. Enoc, como testigo, nos deja una imagen de esperanza y advertencia. Aunque el juicio es severo, la recompensa es gloriosa para quienes eligen el camino de la rectitud. La tierra, purificada por la justicia de Dios, será transformada en un reflejo de este reino divino, un lugar donde el dolor y la corrupción no tendrán cabida. El libro de Enoc, con sus vívidas y poderosas descripciones, nos arrastra a un mundo de maravillas y terrores, de juicios y redenciones. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra humanidad y la grandeza del propósito divino. Pero, a pesar de tratar temas bíblicos como el diluvio universal, este texto no forma parte de textos bíblicos. ¿Podría ser que el libro de Enoc contiene verdades que ciertas autoridades prefirieron mantener en las sombras? ¿O quizás sus historias, tan ricas en detalles sobre lo divino y lo apocalíptico, resultaban demasiado incómodas para ser aceptadas en la tradición religiosa dominante? Vamos a analizar esta controvertida decisión. A pesar de su influencia y relevancia en algunos círculos antiguos, el libro de Enoc no fue incluido en el canon de la Biblia hebrea ni en la mayoría de las Biblias cristianas. ¿Por qué se excluyó un texto que narra la historia de los ángeles caídos, los Nepilim y la sabiduría de Enoc, un hombre que supuestamente caminó con Dios? Las razones son diversas y complejas, y han sido objeto de debate teológico, histórico y académico durante siglos. Una de las razones más citadas es la cuestión de la autoridad y autenticidad. A lo largo de la historia de la Iglesia cristiana y del judaísmo, los textos sagrados se sometieron a un riguroso proceso de evaluación. Los rabinos y líderes religiosos decidieron qué libros se consideraban inspirados por Dios, y por lo tanto, merecedores de ser incluidos en el canon sagrado. El libro de Enoc, aunque popular en algunas comunidades judías durante el período del Segundo Templo, no fue aceptado universalmente como una escritura inspirada. La tradición judía principal terminó rechazándolo, considerándolo más un texto apocalíptico que uno doctrinalmente fiable. Otro factor importante fue el contenido teológicamente polémico del libro de Enoc. Los relatos sobre los ángeles caídos, los vigilantes y la creación de los Nepilim plantean preguntas complejas y, en ocasiones, incómodas sobre la naturaleza del pecado, la interacción entre lo divino y lo humano y el origen de ciertos males en el mundo. Estas historias desafían las narrativas más simplificadas de la caída y la redención que se encuentran en otros textos bíblicos, especialmente en el Génesis.
Para los teólogos cristianos y judíos que buscaban mantener un enfoque teológico más unificado, las historias de Enoc eran demasiado complejas y a veces incluso subversivas. La naturaleza apocalíptica del libro de Enoc también contribuyó a su exclusión. Aunque algunos libros bíblicos, como Daniel y el Apocalipsis, contienen visiones apocalípticas, el libro de Enoc lleva esta tradición a un nivel extremo. Describe con gran detalle las revelaciones de Enoc, los juicios sobre los ángeles caídos y el fin de los tiempos. Estas visiones apocalípticas a menudo eran difíciles de reconciliar con las enseñanzas de las tradiciones religiosas dominantes, que preferían un enfoque más controlado y simbólico para el fin de los tiempos. Además, la popularidad del apocalipticismo en algunos movimientos judíos radicales pudo haber hecho que los líderes religiosos vieran el libro de Enoc como un texto peligroso que fomentaba ideas extremas. La tradición cristiana primitiva también jugó un papel crucial en la exclusión del libro de Enoc del canon. Aunque algunos de los padres de la Iglesia, como Tertuliano, defendieron el valor del texto, otros líderes, como Agustín de Hipona, consideraron que las historias y enseñanzas de Enoc eran demasiado especulativas o incluso heréticas. Los debates en torno al canon bíblico en el siglo IV, especialmente durante los concilios eclesiásticos, fueron influenciados por el deseo de mantener una estructura doctrinal coherente. Finalmente, el libro de Enoc fue descartado, aunque ciertos pasajes y conceptos se mantuvieron presentes en la tradición cristiana, incluso influyendo en el Nuevo Testamento, como en la Epístola de Judas, que hace una referencia directa a Enoc. El rol histórico y cultural de las comunidades que preservaron el libro de Enoc también es significativo. Mientras que el texto fue considerado sagrado por algunos grupos, como la comunidad de Qumrán, que lo incluyó entre los rollos del Mar Muerto, no gozó del mismo nivel de aceptación en las comunidades judías más amplias. Cuando el cristianismo comenzó a consolidar su propio canon de las Escrituras, el libro de Enoc fue visto como un vestigio de una tradición judía apocalíptica que no se alineaba completamente con la enseñanza cristiana emergente. Por último, está el argumento de que el contenido del libro de Enoc podría haber sido visto como peligrosamente revelador. Las historias de los vigilantes y la revelación de los secretos del cielo por parte de los ángeles caídos tocan temas que, según algunos, no debían ser expuestos a la humanidad. En este sentido, podría haberse temido que el conocimiento contenido en este libro inspirara doctrinas o prácticas que se desviaran de la fe ortodoxa. La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico nos ofrece una visión profunda de cómo las escrituras sagradas fueron moldeadas por fuerzas teológicas, culturales y políticas. Nos recuerda que el proceso de selección de los textos bíblicos no fue simple ni está exento de controversia. A pesar de su exclusión, el libro de Enoc sigue siendo un testamento fascinante de las creencias antiguas sobre los ángeles, los secretos celestiales y la lucha eterna entre el bien y el mal. Y, como toda buena historia, nos deja con una serie de lecciones y preguntas. ¿Qué conocimiento debe ser preservado y qué conocimiento es demasiado peligroso para la humanidad? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto podemos confiar en las versiones oficiales de los textos sagrados? Si te gusta buscarle los tres pies al gato como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale clic a la campanita para no perderte nuevos vídeos y, si te gusta el vídeo, puedes darle un like enorme. Esto nos ayudará muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos buscándole los tres pies al gato.